Saludos amigos del programa El Mundo de las Computadoras. Soy Diogenes Amauris Martínez y esta es la sección Cápsulas de Programación. Bien, en el día de hoy estaré mostrando cómo funcionan las funciones en SQL Server. Ya para cápsulas anteriores hemos visto cómo se muestra o cómo se comportan los procedimientos almacenados. Bueno, pues el término funciones aplica de manera similar a cómo se muestra o como se utiliza en cualquier lenguaje de programación. El objetivo de este es devolver un valor de acuerdo a la función, a la estructura que contenga dicha función. Para el ejemplo, tengo aquí la base de datos llamada datos. Aquí la voy a expandir y tengo la tabla clientes. En la tabla clientes, fíjense que tengo diferentes clientes, pero tengo un campo llamado sexo, un atributo, pero no tengo la definición del sexo, simplemente tengo la primera letra, por ejemplo, M de masculino y F de femenino. Así podemos ver, por ejemplo, que cada registro correspondiente a un cliente, por ejemplo Juana Francisco, aquí me dice que es una F. Ahora yo pudiera crear una función que, dependiendo ese valor, ese campo, ese atributo que reciba, me devuelva, por ejemplo, si tiene almacenado una M masculino, si tiene almacenado una F, pues femenino. ¿Cómo logramos hacer eso? Bien simple. De la misma forma que me permite a mí trabajar con procedimiento almacenado utilizando una especie de plantilla, pues así mismo yo puedo encontrar en SQL Server, en la carpeta Programmability que está aquí, fíjense que dice Function. Si yo pulso botón derecho del mouse y le doy a New, entonces yo puedo crear tres tipos de funciones en SQL Server. Para la que vamos a enfocarnos en el día de hoy es en el tipo escalar, que lo que va a hacer es devolver un valor. Tanto la Inline Table Value Function como la Multi Statement Table Value Function son orientadas para trabajar con tablas. Esta vamos a ver cómo obtenemos o devolvemos un valor de acuerdo a una condición utilizando la escalar. Pues bien, una vez seleccionada este tipo de función, igual que el procedimiento almacenado, lo que me va a mostrar es como una especie de plantilla. De manera que aquí yo voy a definir, por ejemplo, create function. Voy a especificar el nombre de la función. Le voy a poner como nombre F underscore sexo, por ejemplo. Y aquí dentro, fíjense que tengo un paréntesis que abre, un paréntesis que cierra. Aquí voy a definir el parámetro que va a recibir esa función, o los parámetros, dependiendo de la característica que vaya a cumplir dicha función. Para nuestro ejemplo, solamente vamos a recibir un parámetro. Entonces, los parámetros se declaran con el arroba. Yo digo que voy a recibir, por ejemplo, el sexo, ¿no? Y le voy a decir que eso va a ser un varchar de 1, porque vieron que lo que almacena ese campo en la tabla clientes es precisamente un carácter, una letra. Entonces, aquí le voy a decir que me va a retornar esta función. O sea, si me va a retornar un string, si me va a retornar un varchar, si me va a retornar una fecha, el tipo de dato. Para nuestro ejemplo nos va a devolver un varchar. Y obviamente especificamos la longitud. Como lo que queremos ver es si es femenino o masculino, vamos a ponerle un tamaño de 10. Realmente no conté el sexo, pero lo ideal sería contar el mayor y ponerlo aquí, colocarlo aquí. Entonces en declare lo que vamos a hacer es especificar la variable, o igual conjunto de variables que van a ser utilizadas en esta función. Para nuestro ejemplo solamente necesitamos una, y le voy a poner como nombre resultado. Ese sería el nombre de la función, y le voy a decir que va a ser igual un varchar de 10. Entonces, ¿qué ocurre? Ya en esta área yo voy a trabajar con el cuerpo de la función, o sea, ¿qué yo quiero lograr?
bueno, pues ya sabemos que la idea es determinar el sexo. Si tiene una M, quiero que me devuelva masculino, en caso contrario femenino, porque solamente estamos trabajando por el momento con esos dos sexos. Entonces utilizo el poderoso if para condicionar eso, abro paréntesis, arroba el nombre del parámetro que va a contener ese valor, que sería sexo, y digo que si eso es igual a M, entre signo de comillas simple, si eso es verdad, entonces yo digo begin y end. Todo lo que corresponda a la parte verdadera estaría entre ese begin y ese end. Entonces, ¿qué yo quiero hacer aquí? Bueno, si eso es verdad, yo voy a setear, o sea, voy a fijar a la variable resultado el valor de masculino. Ahora, si eso es falso, entonces digo else y de igual begin end, y dentro digo entonces set arroba resultado igual a femenino. Ok, perfecto. Entonces simplemente le voy a decir ahora que me retorne el resultado de esa variable. Eso es lo que el usuario va a percibir, o sea, lo que tenga almacenado la variable resultado. Vamos a confirmarlo. Resultado. Ok. Recapitulando, he creado una función llamada f_sexo. He declarado un parámetro porque voy a recibir donde voy a almacenar si es sea la M o la F. Le he dicho la estructura, el tipo de datos que me va a devolver a la función. Ya en el last begin comienzo a escribir el cuerpo de mi función. He declarado una variable llamada resultado del tipo varchar, y aquí estoy trabajando con el condicional if. Pregunto que si sexo es igual a M, entonces me le asigne masculino a la variable resultado, en caso contrario que me le asigne femenino, y ya esto lo que va a hacer es que me va a devolver a la función el resultado que tenga almacenado en esa variable. Entonces le doy a execute. Fíjense que me ha dicho que lo ha completado de manera satisfactoria. Ya puedo probar esto, bien simple. Le voy a dar a new query para escribir el query y probarlo. Entonces estamos trabajando, esa función la puedo utilizar por ejemplo en diferentes tablas de mi base de datos. Entonces yo le voy a decir select from clientes y voy a mostrar el código del cliente, voy a mostrar el nombre del cliente, el apellido del cliente, y voy a mostrar el campo sexo para que ustedes lo vean y vean la diferencia. Ese es el campo que almacena M o F, ¿verdad? Entonces ahora ¿qué ocurre? Voy a llamar la función para que ustedes vean cómo convierto pasándole ese valor como parámetro a una respuesta que me diga si es masculino o femenino. Entonces DBO es en mi objeto de base de datos para poder llamar la función. Punto F, el nombre de mi función, que se llama, le pusimos F sexo, ¿no? Entonces entre paréntesis le digo, mira, tú vas a analizar lo que tenga ese campo, o sea, sexo cliente. Este campo va a estar aquí y le voy a dar un alias, le voy a decir que me lo muestre como sexo. Ya aquí cuando yo ejecuto, fíjense que vamos a subirlo un poquito. Ese es el campo que almacena el valor, ¿verdad? Pero ya llamando la función me dice que es masculino. Aquí lo mismo, aquí tengo F para Luisa Portela, por ejemplo, F me dice que es femenino. Juana Francisco, que tiene F, me dice que es femenino. Daniel Luna tiene una M, me dice que es masculino. Carla Portela tiene una F, me dice que es femenino. Ahora ya yo puedo quitar, si quiero,
de mi consulta a ese campo y quedarme solamente con la descripción. Ejecuto y fíjense aquí el mismo resultado. De esta forma hemos trabajado con el tipo de función escalar. Vimos que hay diferentes formas, pero esto ha sido una pequeña introducción para que ustedes vean el funcionamiento y la importancia de las funciones. Para ver estas cápsulas y otras más pueden seguir mi canal Diógenes Amoris. Gracias.